Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. A agosto, el octavo mes de un año, este 2021, en el que prosiguen las dudas, la incertidumbre. Estos conceptos van a estar muy presentes en un podcast, el que comienzas a escuchar ahora, que tiene como protagonistas, por este orden, a Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, representante de un sector fundamental para la economía española, Cristian de la Torre, director regional de Iberaval en la Comunidad de Madrid, y Jaume Sagalés, periodista y una de las voces históricas de ese medio en nuestro país. Arrancamos esta octava entrega de Compromiso Iberaval. Compromiso Iberaval. Confebus es la primera confederación de transporte en autobús que se creó en España, surgida de la unión de las dos principales organizaciones empresariales del sector de transportes de viajeros, Asintra y Fenebus. Este sector factura más de 5.900 millones de euros anuales, ocupa a más de 95.000 personas y hay cerca de 3.200 empresas que lo sostienen. Además, integra más de 42.000 vehículos que transportan anualmente a más de 3.100 millones de viajeros. Hay que recordar que uno de cada dos viajes en transporte público se realizan en autobús, en una red viaria que supera actualmente los 75.000 kilómetros y que comunican regularmente los más de 8.000 núcleos de población existentes a lo largo y ancho de la geografía española. Hoy nos acompaña el presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, licenciado en Ciencias Empresariales, máster en Agencias y Transportes y titulado en Gestión del Transporte. Tiene además un currículum de vértigo, entre otros cargos que ostenta es presidente del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, del Comité Nacional del Transporte por Carretera, del Consejo del Transporte y la Logística de COE. También es miembro de las juntas directivas de esa patronal y de CEIM y es director del máster en Dirección y Gestión de Empresas de Transporte de Viajeros por Carretera que se organiza desde hace 13 años, impartido por ESIC Marketing y Business School. Ha sido distinguido por el Ministerio de Fomento con la Medalla al Mérito del Transporte Terrestre, por una dilatada trayectoria a favor del asociacionismo en el transporte y por su permanente contribución al diálogo entre el sector empresarial, los usuarios, trabajadores del transporte y la propia administración. Hola, ¿cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. La pandemia ha azotado prácticamente a todos los sectores, es verdad que algunos se han salvado, pero cuéntanos qué situación vive vuestro sector, del que hace no mucho usted decía que había padecido pérdidas, estamos hablando del 2020, por más de 4.000 millones de euros en ingresos. ¿Cuál ha sido la incidencia de la pandemia? Bueno, pues nuestro sector es una frase hecha que dicen muchos sectores, pero este sector ha sido muy castigado. Yo no sé si ha sido el más, pero vamos, podemos decir que somos de los sectores más castigados como consecuencia de la pandemia, ¿no? Lo primero que se hizo por parte del gobierno fue restringir la movilidad y nosotros nos dedicamos precisamente a gestionar la movilidad y a permitir precisamente que las personas se desplacen de un lugar a otro. Y bueno, pues esta fue la principal medida para evitar la propagación del virus y pues pasamos de tener unos datos de demanda históricos a prácticamente cero de actividad. Tuvimos que seguir manteniendo, es verdad que hemos tenido que seguir manteniendo una parte muy importante de los servicios para garantizar la movilidad de aquellas personas que tenían que seguir desplazándose durante los momentos de confinamiento, incluso y del estado de alarma, porque teníamos que seguir garantizando pues las personas que necesitasen ir por motivos de salud a los hospitales, los que necesitaban de seguir desplazándose por motivos laborales y hemos seguido prestando servicio con unos niveles de demanda prácticamente inexistentes, es decir, pasamos a tener, hemos estado en niveles de actividad de entre un 10 y un 15% de actividad, es decir, muy poca facturación por parte del sector. Hemos precisado de mucho apoyo y de muchas ayudas por parte de la administración para poder garantizar la supervivencia del sector. Estaban, pues lo que decíamos, los 4.000 millones de euros a los cuales te referías en la introducción. No sé si por cuestiones obvias habéis tenido respaldo por parte del Ministerio de Fomento, que es con quien vosotros trabajáis, y también con las autonomías.
que son otro hilo conductor importante, entiendo, para las empresas de transportes de viajeros. ¿Cómo ha sido su respuesta? Vamos a ver, como siempre, es verdad que se han puesto medidas especiales además para el sector del transporte. Probablemente no sean suficientes si nos hubiera gustado obtener más ayudas o más apoyo por parte del gobierno, pero tengo que decir que las ha habido. Es decir, se ha buscado una forma de compensar los servicios regulares del Ministerio de Transporte. Pues el Ministerio de Transporte por primera vez ha establecido ayudas para garantizar precisamente que los servicios se prestaran, los servicios que dependen del propio Ministerio de Transporte, o sea, las líneas que van más allá de una comunidad autónoma. Han llegado tarde, pero bueno, han llegado y se están dando las ayudas en este momento del Ministerio de Transporte. También se estableció el año pasado un fondo de 800 millones de euros para compensar los servicios regulares de carácter autonómico, y se ha establecido también un fondo de 400 millones de euros para financiar a los ayuntamientos para que puedan financiar de alguna manera o compensar a los servicios, a los operadores de transporte urbano. Esto sería las líneas directas de mayor volumen que hemos tenido durante 2020. Es verdad que todavía queda en 2021 el fondo autonómico de nuevo, porque el primer semestre del año íbamos a seguir precisando ayuda en lo que queda de año, porque la recuperación va a ser muy lenta. Se va a establecer ahora, dentro de la transferencia que va a haber del fondo de 13.000 millones de euros a las comunidades autónomas, pues va a haber partidas también para compensar las concesiones autonómicas. Y luego ha habido otras ayudas más de carácter específico para otro tipo de empresas o otro tipo de servicios, que serían, hemos tenido una moratoria en los leasings de los vehículos de 9 meses, que esto ha servido para un desahogo. Y luego las ayudas generales de los ERTEs, es verdad que estamos contemplados dentro de los sectores ultraprotegidos por los ERTEs, por ser considerado uno de los más afectados por la pandemia. Seguimos en el tema de las ayudas directas, que también se estableció, que están ahora gestionando las comunidades autónomas, que están llegando a la tramitación, está complicando el que el dinero llegue a las empresas de forma ágil y rápida, pero estamos también contemplados dentro de los sectores ultraprotegidos. Y esto sería, en líneas generales, las ayudas en las que hemos tenido y que el sector se está beneficiando de ellas. Es verdad que muchas han llegado tarde o que son de cuantía insuficiente, pero que ayudas está habiendo, y lo que tenemos es de alguna manera que saber gestionarlas para permitir la supervivencia del 100% de las empresas y que nadie se quede atrás. La incertidumbre en muchos ámbitos está presente, obviamente en el vuestro también. No sé qué perspectivas tenéis a corto plazo, porque tú lo decías ahora, ¿no? Esas ayudas van a estar presentes, pero en cuanto a movilidad y demás, ¿está siendo mejor este año por lo menos? ¿Qué perspectiva tenéis de aquí a fin de año? Vamos a ver, lo has comentado, es decir, hay mucha incertidumbre. Es verdad que la pandemia, no sé si es una cosa coyuntural o van a ser hábitos que se implanten en la población de forma definitiva, pero ha cambiado clarísimamente. Por diferentes motivos. De momento hay personas que no se mueven tampoco en transporte público por miedo, porque todavía no hay el porcentaje de vacunación, no hemos llegado todavía a esa inmunidad famosa de rebaño. Hay muchas personas también que están todavía teletrabajando. La educación también este año, todo lo que son servicios de la educación se ha prestado de forma híbrida, algunos presenciales y otras formas también de telemática. Y hay que ver ahora qué hábitos. El turismo tampoco ha arrancado de forma definitiva, todo el tema de congresos, todo lo que es lo que a nosotros también nos mueve, está siendo una recuperación lenta. Sí que es cierto que cuando decayó el estado de alarma hemos tenido un incremento o un cambio importante en la demanda. Pasamos de tener, lo que decía antes, entre un 10 y un 15% de actividad, estamos en niveles del 60% en este momento. Es decir, todavía nos queda un 40% por recuperar. Es decir, hemos recuperado, pero nos queda mucho todavía por recuperar. Seguimos teniendo personas en ERTE, no todo el material rodante está funcionando. Es decir, estamos todavía en esa fase de recuperación que va a ser muy lenta y estamos muy expectantes. Nos da mucho miedo, porque puede hacer otra vez que la demanda vuelva
vuelva a retraerse y bueno, y este camino de la recuperación pues todavía se ralentice mucho más, ¿no? Vamos a ver qué hábitos quedan después del verano, es decir, cuando se volvamos todos a la actividad, que se supone que muchas empresas incorporan a los trabajadores del teletrabajo, que el tema de los congresos volverá, etcétera, etcétera, pues estamos un poco expectantes con todo esto para ver cómo se produce la recuperación. Pero la recuperación en nuestro sector no va a ser una explosión, va a ser una recuperación lenta y paulatina durante todo lo que queda de 2021 y 2022. Rafael, renovar flotas, digitalizar el sector, emplear vehículos más ecológicos, ¿podríamos decir que estos son los retos gruesos que afrontan las empresas del transporte o hay más? No, clarísimamente son los dos principales retos que tiene el sector. Por un lado, el tema digital, nuestro viajero o nuestro cliente se ha hecho mucho más digital durante la pandemia, nos hemos hecho todos mucho más digitales, hasta dos nichos de mercado muy claros que el sector tiene como clientes, que serían personas jóvenes, son digitales ya porque bueno, pues son nativos digitales, y otra parte muy importante que son las personas mayores, que eran la parte menos digitalizada de la población, pero con la pandemia se han digitalizado también, pues porque tenían que hacer un Zoom con sus nietos o porque tenían que hacer... Entonces nuestro cliente es mucho más digital y se demanda ya que el canal digital, de hecho las ventas por el canal digital, estamos viendo ventas, reservas, consultas, están disparadas, es decir, con lo que venía siendo tradicionalmente este canal. Y por tanto nos tenemos que digitalizar, pero no solo para mantener la relación con nuestros clientes, sino digitalizar también lo que es todos los procesos de gestión de la empresa, puesto que va a provocar un ahorro de costes importante. Viene ahora la tecnología 5G, que eso va a permitir muchísimas aplicaciones en el ámbito nuestro, en el campo del transporte. Y por otro lado, el otro gran reto es la descarbonización del sector. Tenemos que ir a que nuestras flotas no tengan emisiones de gases con efecto invernadero y que duda cabe que aquí tenemos que hacer un cambio tecnológico total y pasar del combustible fósil a eléctrico, hidrógeno. Bueno, el hidrógeno no deja de ser un vehículo eléctrico, lo único que en vez de llevar baterías lleva pila de combustible y bueno, pues ahí está el sector. Vienen los fondos europeos, los fondos Next Generation, y que duda cabe que van a ayudar precisamente a que este reto que tiene que hacer, estos cambios que tiene que hacer el sector, que son ambiciosos y muy costosos en inversiones, pues podamos afrontarlo, porque venimos de un momento en el cual salimos muy dañados. Es un sector que sale con mucha deuda de esta crisis, ¿no? La seguridad yo creo que es otro aspecto que a ti en concreto, Rafael, te preocupa mucho. Vamos a decir, los profanos en la materia sí creemos que ha evolucionado bastante en los últimos años en el transporte público, en el transporte por carretera, en el transporte de viajeros. Pero no sé si estoy en lo cierto. Yo sí que quería preguntarte sobre esta cuestión, la seguridad en el transporte. Bueno, las cifras nos avalan, es decir, somos un sector muy seguro, tenemos los datos del año 2019 que no son nuestros, son de la DGT, que son los datos oficiales que tenemos que utilizar. 2019 no hubo ninguna víctima mortal relacionada con el autobús, ningún pasajero de autobús, no tuvimos siniestralidad, es un sector de muy baja siniestralidad, y en el año 2020 tuvimos que lamentar una víctima mortal, que nuestro trabajo es tender a la seguridad total, a cero víctimas relacionadas con el autobús. Se hace mucho esfuerzo por parte del sector, los vehículos cada vez, por supuesto, van dotados de mayor tecnología en materia de seguridad, los conductores reciben mucha mayor formación en materia de seguridad, y las empresas pues establecen toda una serie de protocolos también para mejorar la seguridad. Todo eso es trabajo que estamos haciendo en lo que es en el ámbito que nosotros controlamos, por decirlo de alguna manera, pero claro, hay otra parte que es de las administraciones, está todo el tema de las infraestructuras, que es verdad que España ha pegado un salto importante en los últimos 30 años en materia de infraestructuras, pero que bueno, no debemos de abandonar, y que bueno, pues hay que mantener bien adecuadamente las carreteras. Y hay algunos temas regulatorios que estamos trabajando que nos interesa también cambiar, como sería el establecer reconocimientos médicos obligatorios para los conductores de autobús de forma periódica, como tienen los pilotos de la aviación o los maquinistas del ferrocarril, y también, ¿por qué no?, instalar dispositivos en los vehículos como son los alcolocks, que no permitan el arranque del vehículo si el conductor no ha soplado previamente en el dispositivo, para evitar, bueno, pues que pueda haber pues algún garbanzo negro que pueda poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Esto es lo que nosotros trabajamos, nuestros pasajeros son lo primero, la seguridad es nuestro principal activo y lo cuidamos al máximo posible. Rafael, el transporte por carretera, es de lo que estamos hablando, el transporte de viajeros por carretera, tiene también una función social evidente, sobre todo en buena parte del territorio español, que es donde está la España rural, o que ahora se llama la España vaciada o vacía,
y hablo en concreto del transporte escolar o el transporte a la demanda, por ejemplo, en Castilla y León. ¿Cómo funcionan estas líneas? ¿Cómo han funcionado en este tiempo? ¿Hay alta demanda? ¿Eso creéis que ha habido un stand-by y volverá a reflotar? ¿Cómo lo estáis viviendo? Vamos a ver, bueno, es verdad que durante el estado de alarma y durante estos últimos 15 meses que hemos estado, pues la verdad es que los niveles de oferta se redujeron como consecuencia de que no había tanta demanda. Sí que teníamos que mantener unos mínimos para garantizar la movilidad, y es cierto que en estas zonas precisamente han quedado pues muy mermadas de lo que venían teniendo hasta ahora de servicios de transporte, y esperamos poder recuperarlo. Es uno de los retos que tiene el sector y la administración, es decir, aquí trabajamos conjuntamente, porque lo que tenemos que precisamente es dotar de los suficientes servicios de movilidad y de otros a la España vaciada y la España rural, para que precisamente no se siga despoblando y podamos seguir manteniendo esa población, incluso incrementarla ahora que se deslocaliza también el trabajo y que ya no es necesario vivir en una gran ciudad para trabajar. Entonces, aquí lo que se debe hacer por parte de la administración, que es un poco lo que estamos trabajando ahora mismo, es las obligaciones del servicio público que ahora mismo existen, pues que se reorganicen de alguna manera. Estamos manteniendo ferrocarriles que se mueven por la España vaciada y por la España rural, que prácticamente no mueven o apenas viajeros, y que sin embargo esos servicios pueden ser cubiertos perfectamente con el autobús, con el transporte por carretera, a un coste mucho menor, y que dan perfectamente un servicio plenamente satisfactorio. Los sistemas de transporte a la demanda, que están basados en la digitalización, va a permitir precisamente que esto sea mucho más eficiente en el futuro y que nos permita, pues, de alguna manera cubrir estas necesidades. Pero sí que es verdad, y lo comentabas, tenemos una función social muy importante, está en nuestro ADN seguir prestando el servicio público, porque además nosotros lo que hacemos es de alguna manera acercar los servicios básicos del estado del bienestar, o sea, lo que es el derecho al trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la sanidad, pues muchas veces no es posible acceder a ellos si no tienes un buen sistema de transporte o un buen sistema de movilidad que te permita llegar a ellos. Es fundamental que el tema de la España vaciada y de la España rural, que además son objetivos de los fondos europeos, se aborde, y bueno, pues ahí que duda cabe que el sector tiene un papel importante que desarrollar. En el otro extremo, Rafael, están las zonas más pobladas, los territorios con mayor densidad de población, que sí están viviendo en los últimos años un fortalecimiento, vamos a decir, una interconexión a partir de mayores líneas o mayor volumen de frecuencias en el transporte ferroviario interurbano. Se ha liberalizado, estamos viendo que hay pasajes a precio low cost. Entiendo que esto tiene consecuencias para ustedes. Sí, claro, esto va a tener que hacer, pues, por supuesto, tiene muchas consecuencias para el sector. Es decir, estamos viendo ahora mismo, de momento solo está liberalizada la línea Madrid-Barcelona. Es verdad que solo afecta al tráfico punto a punto, es decir, sería origen-destino Madrid-Barcelona y con, bueno, la parada intermedia de Zaragoza, pero todos los tráficos intermedios que hay entre esas tres localidades hay que seguir atendiéndolos, y esto hace que tengamos que reorganizar los servicios de transporte, pero no nosotros, sino la administración conjuntamente con nosotros, puesto que nosotros lo único que somos concesionarios de la administración para prestar este tipo de servicios. Entonces, lo que tenemos es que de alguna manera unir o hacer llegar la gente al ferrocarril, que nos lo digan, y reorganizaremos todas las líneas para que precisamente de todos los pueblos, de todas las zonas aledañas a esas grandes ciudades, pues se puedan acercar al ferrocarril para de alguna manera unir. Pero esto hace que nos tengamos que... Por eso hace falta muchas veces por parte de la administración una visión más amplia, que no solamente voy a liberar el ferrocarril, y mira, estás moviendo esta ficha y esto afecta a esta otra parte del sector o a otras. Entonces, bueno, pues vamos a reorganizarlo todo para que todo esté perfectamente encajado, y el sistema de transporte, que es un sistema único, porque al final esto hay que conectarlo también con la aviación, es un sistema único, tengamos perfectamente cubiertas todas las necesidades de la población, ¿no? Que duda cabe que, bueno, pues vamos a seguir existiendo, o sea, vamos a seguir siendo un servicio básico y esencial, y que porque en zonas más pobladas, también decías, estábamos hablando se habla de sistemas de movilidad para las zonas, grandes ciudades y zonas metropolitanas, también se habla de
de patinetes, se habla de bicicletas, se habla de coches eléctricos, y todos nos movemos en coches eléctricas, estaremos atascados, pero en coches eléctricos, con lo cual no solucionaremos el problema de la congestión. Entonces, bueno, que duda cabe que lo que se va a hacer, que restringir el uso de los vehículos privados particulares en las ciudades, pues va a hacer que el llegar a la ciudad en transporte público y el moverte en transporte público por dentro de la ciudad, pues va a experimentar un crecimiento futuro de la demanda de transporte público en el futuro. Y la bicicleta y el patinete y este tipo de medidas que se están poniendo en algunas ciudades, pues no dejan de ser complementos al desarrollo del transporte público en las grandes ciudades. Rafael, además de ser presidente de Confebus, uno de los cargos que ocupas también es el de consejero del Consejo de Administración de Iberaval, de nuestra sociedad de garantía, y por eso vamos a cambiar de tercio. Esta situación ha afectado bastante en cuanto a la cuestión de la financiación de las pymes. Muchas pymes necesitaban liquidez en los primeros momentos de la pandemia, sobre todo. Otras han continuado con inversiones, que es un poco lo que planteábamos al inicio. Esa diferente afección de la pandemia para unas empresas y otras. Pero en concreto en el ámbito de la financiación, que lo conocerá bien, en el sector del transporte, ¿cómo está? ¿Cómo está en este momento? Que entiendo que ha habido dificultades, no sé si se han superado baches, ¿cómo estamos? Bueno, Iberaval, que duda cabe que juega un papel fundamental en la financiación de las pymes y de las pymes del transporte, ¿no? Es una sociedad de garantía recíproca muy especializada en nuestro sector, en el sector del transporte, que además nuestro sector es un sector de pymes, que está configurado por 3.200 empresas, que bueno, pues son todas de pequeña, son de componente familiar y de una estructura empresarial, de una dimensión empresarial pequeña. La financiación pues ha sido fundamental durante la pandemia y lo vamos a seguir necesitando porque, como decía, salimos de una situación que nos ha afectado muchísimo, que ha dañado muchísimo las cuentas de las empresas, y tenemos por delante los retos que tenemos que hacer del cambio tecnológico, es decir, tecnológico de motores, tecnológico de lo que es la parte de digitalización, y que duda cabe que para poder desarrollar este tipo de actividades vamos a necesitar seguir precisando mucha financiación. Entonces, bueno, pues aquí Iberaval va a jugar un papel fundamental para permitir este cambio y este desarrollo del sector, que tiene que ir acompasado tiene que seguir yendo acompasado de las ayudas de la administración para que garantizar esta supervivencia de las empresas para poder acometer los retos futuros, ¿no? Vamos a ir finalizando, Rafael. No quería dejar de hacerte la siguiente pregunta, sobre todo porque afecta ya no solo al transporte público, sino también al privado, al que todos afrontamos, y me refiero a la aplicación de los peajes en vías que actualmente son de libre acceso, por decirlo de alguna manera, como las autovías, porque esto es un mantra que se viene repitiendo ya no solo en la actual legislatura, viene de más atrás, y que bueno, pues cuando el río suena parece que al final este tipo de cuestiones se acaban imponiendo y unos gobiernos las imponen y los que vienen detrás no las cambian. Entonces, no sé si tenéis datos de qué impacto puede tener para aquellos que estáis habitualmente en carretera. O sea, a vosotros entiendo que os va a afectar bastante más que a los que cogemos el coche esporádicamente para utilizar estas vías. Bueno, vamos a ver, aquí lo que falla es un poco el principio, es decir, porque esto es una directiva comunitaria que no es de obligatoria aplicación en los países de la Unión Europea, es voluntaria, que el país que quiera implantar un sistema de peajes en sus carreteras, pues lo único que tiene que hacer es ir a la normativa comunitaria para ver cómo lo tiene que hacer y que no cada país lo haga de una manera diferente, y bueno, pues la directiva lo que te marca es el camino de cómo lo tienes que hacer, pero no significa que lo tengas que implantar necesaria y obligatoriamente. Se habla del que el que usa paga, el que contamina paga. Mira, vamos a ver, nosotros precisamente contribuimos precisamente a la movilidad sostenible, detraemos vehículos de la circulación por término medio en un servicio interurbano. El autobús quita de la carretera unos 20 vehículos, y nosotros por capacidad de transporte, por las emisiones por viajero transportado, somos los transportes que menos emisiones con gases de efecto invernadero tiene. Incluso en algunos parámetros estamos por debajo del ferrocarril. Es decir, que en este caso somos un transporte público necesario, que va dirigido a unos nichos de población muy concreto, y que lo que haríamos con una medida de este tipo
sería penalizarlo, y lo único que nosotros lo que estamos pidiendo al gobierno es que tenga un efecto neutral para el transporte público, es decir, que el transporte en autobús no pagara peajes por el uso de las carreteras, porque lo que también se nos pone en comparación con el resto de modos de transporte, el ferrocarril no paga impuestos por la energía que utiliza, por eso paga cánones por el uso de las infraestructuras, el sector aéreo tampoco paga impuestos por el queroseno que utiliza, por eso paga los cánones aeroportuarios, y nosotros no pagamos por el uso de las carreteras, pero pagamos impuestos sobre hidrocarburos, que supone, pues si se junta al transporte profesional, si nos juntamos nosotros con el sector de las mercancías, nosotros le aportamos al Estado anualmente más de 13.000 millones de euros solo por el concepto del impuesto sobre hidrocarburos, que es más de lo que invierte el Estado en infraestructuras en general, más de lo que invierte el Estado en trenes de alta velocidad, en carreteras, en puertos y aeropuertos, con lo cual estaríamos financiando no solo el mantenimiento de las carreteras, sino de todas las infraestructuras o de todas las inversiones en infraestructuras que el gobierno hace. Por tanto, nosotros entendemos que debemos de quedar fuera del ámbito de los peajes en el caso de que el gobierno acometa su implantación, ¿no? Rafael, pues agradecidísimos de que hayas pasado por Compromiso Iberaval. Como siempre, es un placer conocer sobre todo sectores que muchas veces tenemos enfrente o al lado y no les prestamos toda la atención que se merecen, porque al final el día a día todo nos come, y es cierto que quien no ha cogido un autobús en los últimos tiempos a lo largo de su vida y lo tendrá que coger. O sea que muchísimas gracias, yo creo que el mensaje que has trasladado es muy claro, y a utilizar el transporte público. Sí, nosotros somos como el sector pues del agua o de la luz, que siempre estamos, cuando lo necesitas siempre estamos, y nadie se acuerda de todo lo que viene detrás de que el autobús, para que el autobús llegue a la parada, hay detrás toda una infraestructura, hay toda una organización, para que eso se produzca ahí, ¿no? Pues como siempre estamos y nunca fallamos y tal, pues nadie se acuerda de eso. Muchísimas gracias, Rafael. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Compromiso Iberaval. Cristian de la Torre llegó a Iberaval hace 2 años y desde hace algo más de 1 es el director regional de la Sociedad de Garantía en la Comunidad de Madrid. Profesor en Finanzas y Contabilidad, Financiación y Emprendimiento, es doctor en Economía Financiera y Contabilidad con mención cum laude por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha cursado máster en CUNEF, concretamente el Programa Ejecutivo de Dirección de Entidades Financieras, y es también especialista en Comercio Exterior por el ICEX y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. También tiene el título de experto en Dirección Financiera por la Escuela de Finanzas Aplicadas AFI y es profesor en Contabilidad y Finanzas, Emprendeduría, Gestión y Organización de Empresas y Creatividad e Innovación por la Escuela de Organización Empresarial EOI. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, desde el pasado verano la Comunidad de Madrid ha liderado de una manera bastante clara, incluso más que de costumbre, el crecimiento en nuestro país por ese mayor grado de apertura de muchos negocios, de muchos sectores que ha tenido. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses, Cristian? Bueno, yo creo que el crecimiento va a seguir continuando aquí en la Comunidad de Madrid. Nosotros, gracias a Dios, en Iberaval hemos tenido una implantación estos 2 últimos años bastante importante y eso nos va a permitir pues acompañar en este crecimiento a la propia comunidad. La apertura de los negocios se está viendo patente, no solo en la parte industrial, sino también en la parte de hostelería, y esperamos pues que la tendencia en este crecimiento, nuevas aperturas y continuidad pues siga en este segundo semestre. Oye, tú eres buen conocedor de precisamente las 2 patas que constituyen o que sustentan una empresa financiera, como son la comercial y la de riesgos. Ya se empieza a hablar de esa retracción en el apetito al riesgo de las entidades financieras, de los bancos. ¿Tú crees que se está resintiendo o todavía queda un poquito de trecho? Bueno, yo creo que de momento sí que notamos esa retracción del crédito. Las entidades financieras, lógicamente, después de todo lo que ha sido ICO, pues han tenido una inyección de liquidez a lo que es el tejido empresarial bastante importante y entonces, bueno, nuevas inyecciones vemos que va a ser bastante complicado a no ser que tengan un apoyo estatal. Sí que los fondos europeos que tienen que venir actualmente, pues no creo que tengan directamente esa incidencia en lo que va a ser el desarrollo del crédito y entonces, bueno, pues las entidades financieras van a continuar
bueno, pues con esa retracción del crédito y con esa falta de liquidez, de inyección de liquidez a todas las pymes y autónomos. Para eso estamos directamente las SGR y en concreto Iberaval, que tiene presencia nacional. En este sentido, pues hemos estado financiando en el momento que se terminó el ICO casi a primeros de año. Hemos estado financiando en conjunción con las entidades financieras a todas las pymes y autónomos en todo lo que es el país. Y en este segundo semestre esperamos exactamente lo mismo. Además, tenemos que impulsar el crecimiento y así en concreto lo pidió la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Junta de Castilla y León en uno de los últimos eventos en el Foro de Guadarrama, aquí en Madrid, y lo pidió expresamente a todos los empresarios y en concreto también a Iberaval, que en este acto asistimos. Muchos analistas apuntan a que cada vez estamos más cerca de ese fin de las carencias, obviamente, porque se dieron muchos créditos al principio, esas carencias van cumpliendo. Los ERTEs, cada vez vemos que hay menos personas en esa modalidad, digamos. No sé si cuando acabe todo esto nos vamos a topar con una dura realidad o no. ¿Tú cómo lo percibes, Cristian? Bueno, ahí tomando palabras del director de riesgos de BBVA, sí que los ICO lo que han hecho es anestesiar las compañías. O sea que ahora mismo lo que tenemos, se han quedado todas las empresas y autónomos pues con una fuerte inyección de liquidez que les ha permitido aguantar pues toda la pandemia. En el momento que empiecen las amortizaciones es cuando vamos a ver exactamente cuál es la realidad, como bien decías. Sí que si no hay una reactivación rápida, empezarán ciertos problemas pues, en cuanto a la morosidad para las entidades financieras y para nosotros, y problemas para las propias compañías. En este sentido esperamos que esta reactivación y este crecimiento bueno, pues se produzca lo más rápido posible, y en ese sentido sí que vamos a estar apoyando a las pymes y autónomos para no solo refinanciar, sino para dotar de apoyo para que puedan crecer. Tendremos que esperar también un poco a ver qué expectativas tienen las propias entidades financieras, porque nosotros solos pues es complicado que podamos ayudar a todos. Y entonces, bueno, pues en cuanto a lo que es el empleo, sí que se ha observado bueno, pues que están volviendo mucha gente del ERTE, y también que algunas empresas han aprovechado también pues para soltar algunos trabajadores en ese sentido para poder soportar lo que es la propia continuidad de la compañía. Bueno, en este panorama que bueno, pues no es realmente bonito, sí que las SGR vamos a tener un papel fundamental a la hora de poder obtener un crecimiento y poder sacar la economía no solo de la región, sino del país en su conjunto. Lo hemos contado en este podcast, en Compromiso Iberaval. Por cierto, muchas gracias por brindarte a participar, Cristian. Pero las SGR precisamente son unas entidades anticíclicas que juegan un papel muy relevante. Yo quería que tú nos lo resumieras en 2 frases. ¿Cómo benefician las sociedades de garantía, como puede ser Iberaval, a una pyme? ¿Cómo les pueden ayudar? Principalmente las entidades financieras normalmente lo que suelen ir es bueno, pues a las garantías y sobre todo a la importante solvencia que pueda tener un cliente a la hora de tener un negocio. Sí que las SGR el mayor beneficio que tienen es que vamos a proyecto y bueno, pues sobre todo a posibilidades de futuro que tenga la propia compañía. Con esta fórmula que nosotros tenemos, al final lo que hacemos es ayudar directamente al cliente, o sea, donde no tiene posibilidades de financiación pero tiene un buen proyecto, bueno, pues ahí siempre podrá contar con una SGR para financiar su proyecto y llevar a cabo pues su propia empresa y su propio negocio. Adicionalmente, muchos de los negocios que se han instalado actualmente y que se han creado, pues han sido realizados por las SGR, dado que las entidades financieras por los nuevos negocios son más complicados de financiar, dado que bueno, pues al no tener un histórico que evaluar, pues realmente son descartables por ellos. Vamos a tocar otro palo que ha estado muy presente en la pandemia. De hecho, es como estamos hablando tú y yo ahora a través de Zoom, que ha sido la digitalización. Pero no vamos a centrarnos en este tipo de digitalización, que ya digo ha estado muy presente durante el último año y medio en nuestras vidas. En Iberaval, por ejemplo, hemos crecido de manera muy importante en tramitaciones a través del sitio web. Los procesos, los procedimientos se van adaptando cada vez más a lo digital, en nuestro caso sin abandonar lo físico. Nosotros tenemos 15 oficinas presentes en el territorio español.
luego hablaremos de las de la Comunidad de Madrid, pero yo no sé si tú estás de acuerdo en que esto es imparable. O sea, la digitalización se dice mucho, ¿no? En unos meses se ha hecho lo que se habría hecho en 5 años. ¿Estás de acuerdo? Sí, vamos, al final sí que se está viendo que todas las empresas lo que están haciendo es digitalizarse porque es el futuro. Realmente la pandemia lo que ha hecho es acelerar el proceso de digitalización y que las propias compañías pues tengan que optar por el canal online para el tema de la venta. En el caso de Iberaval, pues exactamente lo mismo. Nosotros nos hemos encontrado pues realmente con una aceleración en todo lo que es la digitalización y el canal online para desarrollar, bueno, pues toda la financiación y poder atender a todos los clientes durante toda la pandemia. También ha sido un éxito en cuanto al crecimiento, o sea, eso lo que nos ha llevado es a crecer adicionalmente, no solo por la propia acción comercial, sino por el propio canal que les ha hecho pues, tener una facilidad de solicitar durante la pandemia su propia financiación sin tener que moverse de casa. Oye, Iberaval en Madrid, ahora nos adentramos en esto que comentábamos antes, cuenta con 3 oficinas, pero cuéntanos cómo se afronta el reparto de tareas, qué zona cubre cada delegación, qué singularidades hay. Bueno, pues tenemos 3 oficinas. La oficina principal la tenemos en la calle Pensamiento, en lo que es Sor Ángela de la Cruz, en una de las torres y bueno, pues esta oficina principalmente lo que cubre es la capital de Madrid. Y luego tenemos una oficina en el norte, en Alcobendas, que cubre toda la zona norte, por supuesto, y otra en el sur, en Fuenlabrada, que da cobertura a todas las necesidades de las pymes en el sur. Adicionalmente, bueno, pues no solo cubrimos lo que es solo Madrid, sino que en un momento dado, bueno, pues aquellas poblaciones limítrofes a lo que es la Comunidad de Madrid, pues pueden acceder también a la financiación de Iberaval al tener ese carácter nacional y pueden optar, pues, bueno, pues no sé, el corredor de Lenares, por ejemplo, en Madrid, que lo cubre la oficina norte, pues directamente no termina solo en lo que es la Comunidad de Madrid, sino que llega hasta Guadalajara. Bueno, pues ahí todos esos pueblos han optado también por obtener financiación de Iberaval. Y de la misma forma en Fuenlabrada, pues pueblos limítrofes de Toledo, como puede ser Yeles y Illescas, bueno, pues también han optado por obtener financiación de Iberaval y bueno, pues en este sentido beneficiarse de nuestra propia financiación. Sí que se han potenciado bastante las oficinas durante todo el tema de la pandemia y la acción comercial, bueno, pues ha sido más limitada, dado que no ha podido ser presencial, pero sí que nos ha sobrado negocio gracias al canal online. Iberaval cumple este año 22 años en la Comunidad de Madrid. El número de socios, ya sabéis que la sociedad de garantía contamos con socios partícipes, que son las propias pymes, y socios institucionales o protectores. Los primeros, los socios partícipes, han crecido de manera relevante año tras año, pero ha sido un avance, vamos a decir, abrupto. En el periodo de la pandemia se ha crecido de una manera importante. Has hablado constantemente, Cristian, de ese acceso a la financiación, pero cuéntanos cuáles son las ventajas en cuanto a tipos, en cuanto a plazos, que también las hay, ¿no? En cuanto a plazos, bueno, pues las entidades financieras, sobre todo con la pandemia, lo que han hecho es reducir los plazos, lo que quieren es recuperar lo máximo posible a corto plazo, sobre todo cuando ha sido directamente fondeado por ellos. Las operaciones ICO pues están en carencia y sí que han ido hasta 5 años y nosotros lo que hemos hecho es, sobre todo la financiación de circulante, pues replicar el producto ICO en el momento que se ha acabado y hacer operaciones de 5 años con 1 año de carencia para poder dotar de esa liquidez que les ha faltado a las empresas y suplir a este producto ICO. Las pólizas de crédito exactamente igual, que también tenía ICO hasta 3 años, bueno, pues nosotros también las teníamos de inicio y lo que han hecho pues es que las entidades financieras y las pymes pues han optado por también realizar este tipo de operaciones con nosotros y luego en el largo plazo, sobre todo para adquisición de naves y locales o adquisición de maquinaria, sí que hemos sido bastante competitivos en el plazo porque hemos conseguido dar más plazo que lo que estaban dando las propias entidades financieras que bueno, o no daban esa financiación o daban un plazos más cortos para acelerar la devolución. Entonces, eso en cuanto al plazo. En cuanto a precio, gracias a los convenios que hemos tenido, tuvimos convenio con la Comunidad de Madrid,
donde hemos tenido financiación totalmente bonificada al 0% durante el año pasado. Hicimos bastantes operaciones en el ejercicio anterior y bueno, pues en ese sentido la comunidad nos felicitó en cuanto al número de operaciones y volumen que se gestionó. Las empresas han recibido en su mayoría la bonificación y la que todavía no han recibido esta bonificación de los costes ha sido por un tema de la propia comunidad que todavía no tenía bueno, pues los fondos necesarios, pero que los recibirán a lo largo de lo que queda de este ejercicio. Y luego durante el ejercicio 2021 pues hemos comenzado con el Ayuntamiento de Madrid, que realmente pues estamos bastante contentos con ellos y lo que estamos haciendo, el Ayuntamiento lo que ha negociado con nosotros y con las entidades financieras es una reducción de costes. ¿En qué se traduce? Bueno, pues aproximadamente es una reducción de costes del 40% de los costes de Iberaval y con las entidades financieras una reducción significativa de los precios de convenio de tipo. Y en este sentido, pues al final sale la financiación pues muchísimo más barata incluso que las operaciones. Ese acuerdo, que es quizá más potente de cuantos están en marcha en la Comunidad de Madrid, el que tenemos con el Ayuntamiento de Madrid, que precisamente a principios de este año se convertía en socio partícipe, aparte de lo que nos estás contando, entiendo que de cara al futuro se afronta con optimismo, ¿no? Sí, la verdad, tuvimos hace poco reunión con el Ayuntamiento. La verdad es que bueno, pues agradecimos y agradecieron nuestra colaboración. Ha sido una apuesta bastante importante, de hecho ha sido la mayor apuesta del Ayuntamiento con una SGR en la vida del propio Ayuntamiento. La aportación de socios lo que nos ha hecho es incluso tener pues más presencia mediática en lo que es y mayor relevancia en lo que es la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues en cuanto al desarrollo del convenio, estamos bastante contentos en el sentido de que es un convenio en principio a 3 años, donde en este primer ejercicio pues llevamos un grado de cumplimiento bastante alto y bueno, pues las expectativas son llegar al 100% del cumplimiento del objetivo marcado al final del ejercicio. Cristian, para terminar, la contribución al empleo por parte de la financiación de las sociedades de garantía. En Iberaval contábamos, después del Consejo de Administración del pasado mes de julio, que actualmente hay 173.000 empleos sostenidos con la financiación de Iberaval. Una parte relevante precisamente proviene de la Comunidad de Madrid, que es cierto que tiene empresas más grandes que otros territorios, como pueden ser Castilla y León o La Rioja, pero también hay que poner en valor esto. No sé si estás de acuerdo, que al final somos un sostén importante para el empleo. Sí, realmente al final nosotros no somos el último recurso, pero somos casi, te diría que el penúltimo recurso de muchas sociedades. Entonces, bueno, en este sentido somos principalmente salvavidas de muchas de ellas, de los empleos y de la propia continuidad de lo que es el tejido empresarial de todos los territorios en los que estamos presentes. Efectivamente, pues aquí en Madrid tenemos empresas más grandes, pero no olvidarnos también que en Castilla y León, bueno, y en La Rioja y en Galicia, pues tenemos empresas bastante grandes e importantes y socios de Iberaval, bueno, pues que también hacen su contribución y bueno, pues sobre todo nos ayudan y nos llevan a todos bueno, pues a un mayor crecimiento. En la Comunidad de Madrid expectativas tenemos bastante buenas en el sentido de que vemos crecimiento, las políticas están orientadas desde el punto de vista económico, bueno, pues a un mayor crecimiento, incentivación de las ayudas, incentivación de la financiación y de las nuevas aperturas. Y entonces, bueno, pues lo estamos esperando pues con bastante optimismo a la hora de todo el tema de la financiación. Cristian, pues si quieres añadir algo más, por nuestra parte esto es lo que queríamos tratar contigo, agradecidísimos y nada, mucha suerte en los meses que quedan de 2021, a ver si pasamos ya todo esto que no acaba de terminar y nada, de cara al futuro pues sobre todo ánimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Compromiso Iberaval. Todos sabemos lo importante que es conservar la memoria, poder asirnos a recuerdos, aunque lo importante sea vivir el presente. La memoria es importante para entender quiénes somos y de dónde venimos. Les digo esto
porque para muchos de ustedes, estoy convencido, la voz que van a escuchar a continuación les va a traer muchos recuerdos y seguramente muy buenos. Jaume Segalés, para millones de españoles, es una voz muy reconocida. Empezó en Onda Rambla, en su querida Barcelona, donde pudo seguir informativamente los Juegos Olímpicos de aquella ciudad, pero es cierto que muchos lo localizan claramente en la órbita de aquel famosísimo programa radiofónico que fue Protagonistas, liderado por Luis del Olmo. Pero Jaume ha sido un auténtico trotamundos en el mundo de la comunicación y también les diré una de las personas más queridas y admiradas de esta no siempre sencilla y grata profesión. Jaume es la reinvención en persona. Empezó como muchos locutores, por cierto, como discjockey, pero es un animal de la comunicación, en el buen sentido. Fue profesor de periodismo radiofónico y literatura y desde hace más de 2 décadas no ha abandonado la radio. Una radio que, ya te saludo, Jaume, compaginas puntualmente con eventos y también con la televisión. Decía de esa radio que ojalá no dejes nunca porque sin ti se quedaría absolutamente coja. ¿Cómo estás, Jaume? ¿Qué tal? Muy buenas. Me dejas ruborizado porque has hecho una preparación tremenda del tema y sabes mucho más de mí que yo. Y te lo agradezco todo. Las palabras son, creo, demasiado bonitas para lo que soy, pero bueno, te lo agradezco. Jaume, muchas gracias por estar en Compromiso Iberaval, que es un podcast sencillo, es un podcast, como digo yo, de la doctrina Juan Palomo, pero que se vanagloria de tener a gente, vamos a decir, importante y querida, porque realmente así lo creo que eres, ¿vale? Bueno, decía en la introducción, un poco por romper el hielo, que muchos recordarán tu voz por aquel paso por Protagonistas. Cuéntanos con qué recuerdo te has quedado tú de aquellos años y sobre todo el maestro Luis del Olmo. Yo me recuerdo de esa época, fue una época maravillosa en la que lo aprendes todo, pero sobre todo estás con los mejores. Es decir, yo recuerdo gente llamar a Luis del Olmo y decirle, quiero estar en tu tertulia porque yo cuando voy a las comidas importantes se comenta lo que ha dicho el programa o lo que has dicho tú. Y eso era, claro, tú estabas con tus cromos. Yo por la mañana, cuando estaba con él preparando el programa y cuando hacía de sustituto, te llamaban gente de ministerio, bueno, lo que ocurre con el periodismo de alto nivel, pero sobre todo tenías unos compañeros que son auténticos fieras y que ahora mismo son grandes estrellas en muchos sitios. Tan es así que llegó un momento que fue muy traumático cuando montamos Punto Radio y arrancamos, al cabo de 2 años, esas personas a las que yo tanto admiro se fueron yendo a otros cometidos. Y pasé de ser el niño de la redacción, porque yo era el niño, decían, el niño, con 20 años ya estaba con él, pasé de ser el niño al veterano. Y ese momento fue traumático. Cuando miro alrededor digo, me están preguntando cosas y yo no sé si sabré explicarlas. Porque claro, el aprendizaje yo creo que es un camino que no para nunca, ¿no? Y en aquel momento me di cuenta, por lo que dices tú, que hay que reinventarse. Y Luis de eso ha sabido mucho. Entonces yo con él he aprendido mucho eso, de reinventarse, de buscar siempre la pregunta del taxista, de aprender en cada momento de cada gesto. Un día hablaba con Arzac, padre, y me decía, dice, yo creo que con Luis comparto una cosa, que es que nos sorprendemos ante cualquier cosa. Dice, yo saco una idea a veces de un semáforo. Dice, somos gente que no podemos parar de sorprendernos, ¿no? Y esa es tal vez la expresión que más se refiere a lo que era Luis y el equipo de Protagonistas en aquel momento. Por tanto, tengo un cariño enorme. Eso me lanzó, me hizo pasar de ser, pues efectivamente, un periodista interesante en Cataluña, haciendo deportes informativos, a salir al ámbito nacional, ¿no? Y me enseñó muchísimo, la verdad. Jaume, tú has dicho, por ahí en alguna entrevista que hemos leído, que ese momento periodístico que fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona fue el que recuerdas con más cariño. Sí. Cuéntanos por qué. Mira, tú eres un crío en ese momento. Tú llegas, además llego de becario 3 meses antes, ¿no? Después de haber hecho un máster y tal. Y me dice el jefe de informativos, tú es que para informativos, para esto no vales. ¿Tú sabes lo que es un balón? Digo, sí. Pues a deportes. Claro, yo cuando llegué ahí, yo no era fan de los deportes, pero sí que soñaba con cubrir los Juegos Olímpicos. Y digo, es marzo del 92, a ver si me meto ahí. Cuando me dicen esto, en lugar de frustrarme, fue al revés. Digo, joder, si es que es la mía. Entonces, estar con una acreditación, moverte por el IBC, por las instalaciones, ir a cubrir boletines. Luego, con la paradoja de que Onda Cero, en ese momento, siendo de la 11, cubríamos los Paralímpicos. Entonces, en ese momento, cuando terminaron los Juegos Olímpicos, en los que aprendí muchísimo, me ponen como uno de los 4 periodistas que cubrimos todos los Paralímpicos. Y en ese momento era cubrirlos todos, es decir, cada hora un boletín desde un sitio, con una entrevista, programas especiales. Claro, tú imagínate para un chaval de 20 años o 22 años que le lanzan al ruedo de esta manera. Es que es una escuela brutal. Y es algo de lo que hablamos todos todavía, los Juegos Olímpicos de Barcelona. Lo mejor que nos ha pasado a muchos, ¿no? Date cuenta que ahí
yo me pasé todos esos días, yo vivía fuera de Barcelona, 40 kilómetros, yo me bajaba a Barcelona de autobús, me quedaba ahí, a veces dormía en la emisora, hay muchos compañeros que te pueden certificar, dormía 3 horas, me iba al lado que había un hotelito, me duchaba y me volvía otra vez a trabajar, y así pasé los juegos. Tal es así que mi mujer, cuando acabaron, me dijo, mira, como no nos vemos apenas, al menos casémonos y nos ponemos post-its en la nevera, y fue así. Jaume, la radio, que es el medio que tú mejor conoces, ha cambiado mucho, sobre todo en la última década, vamos a decir. Hoy estamos aquí charlando en un podcast que no es estrictamente radio, aunque ya pues está bastante vinculado, efectivamente. Pero ¿qué has vivido tú en este tiempo? Porque tú has pasado por varias emisoras. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, efectivamente, he pasado de la escuela antigua, en la que había un jefe de discoteca, en la que ibas a por un disco, apuntabas en una ficha, lo limpiabas, lo ponías un Revox, y ponías también, por ejemplo, una cartuchera, un cartucho de publicidad. Hemos ido pasando a la digitalización sin darte cuenta, despacito, hasta que ves que eso, pues, por ejemplo, lamentablemente se carga a los jefes de discoteca, esto se carga a muchos técnicos, esto hace que el trabajo sea más fácil, pero sigue siendo convencional, hasta que ya llega la digitalización absoluta, pues podemos decir desde hace unos 7, 8 años, 10 años, ¿no? Y eso ya pues se nota en los podcasts, se nota en otro tipo de contenidos. Yo creo que paradójicamente nos ha ayudado mucho a hacer un trabajo distinto. Es decir, el que tiene ingenio no le hace falta mucho dinero, es igual que el cine o igual que la tele. Si tienes dinero, pues no tiene por qué significar que hagas mejor un trabajo, porque ahora hace falta más ingenio que medios. Todos podemos llegar a tener unos medios humildes, como tú bien dices, un pequeño mezclador, un sistema informático básico y hacer nuestros programas. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que, como todos podemos hacerlo, la competencia ya es brutal. Es decir, que tienes que crear tu marca. Y ahí es donde yo todavía me cuesta hacerlo. Me lo dicen todos, créate tus podcasts. Yo hago cosas para digital, pero me cuesta entender el lenguaje moderno. Y además es que va mucho más rápido cada día de lo que iba el convencional, el analógico, ¿no? Entonces, para cuando me he puesto las pilas en un sistema informático, en un programa, algo, ya llega otro que lo mejora. Ahora mismo estamos hablando por un sistema que lo hemos utilizado mucho en pandemia. Yo lo utilizo para vídeos que realizo para Grupo Mercados y para el qué. Pero realmente ya salen otras aplicaciones modernas que nos mejoran este trabajo. Entonces, es un aprendizaje constante. Tienes que estar con muchas ganas de siempre los ojos abiertos y aprender. Eso creo que nos enseña este oficio. Y sobre todo en estos parámetros de ahora. Estamos hablando porque se sitúen nuestros oyentes a través de Zoom, que es esa plataforma que hemos empleado prácticamente todos a lo largo de la pandemia de una manera u otra. Vamos a hablar también del futuro de la radio, Jaume. Va un poco enlazado con esta pregunta, ¿no? Pero a mí sí me preocupa, que no sé si es tu preocupación también, los jóvenes no escuchan la radio, los jóvenes, como mucho los podcasts, ¿no? Que estamos hablando de ello. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, ahí hay una paradoja. El otro día salió el EGM y me puse, analizando por encima, ¿no? Me di cuenta que empataban las convencionales con las musicales. Y que hemos perdido, efectivamente, como cada EGM perdemos como 500.000 de oyentes las radios, ¿no? Pero digo, para mal de muchos, consuelo de tontos. Pero tú imagínate para una emisora musical, que hoy en día con todos los sistemas que tienen los jóvenes, como tú bien dices, o la gente que queremos escuchar música, no tienes por qué escuchar al locutor ni la publicidad. Tú te coges y te pones tu Spotify y te puedes hacer lo que quieras. Es más, tiene un sistema predictivo por el cual, si tú y yo escuchamos una canción de los años 70 de House, te va a poner todas las siguientes. Igual que los sistemas de televisión, de Netflix y compañía. Entonces hay que reinventarse, lógicamente, hay que dar un contenido, un plus. Para nuestro oficio yo creo que es el periodismo. Ahora han salido empresas que dicen que son verificadores. Al final, nuestro oficio es eso, es ser verificadores. Hemos llegado a un punto en el que nos colamos sin querer demasiadas veces por tirar demasiado rápido al periodismo ciudadano, a las redes y tal, y nos colamos goles y mentiras. Entonces hace falta que haya una gente que haga nuestro trabajo, que es contrastar y verificar si esto es cierto o no es cierto. Por ahí creo que perdemos prestigio a chorros. Es decir, tenemos que conseguir dignificar nuestro oficio, sea en una humilde plataforma como tú y yo ahora, o sea en una gran cadena de radio y televisión. Porque es que va a ser siempre necesario. Tú fíjate, ahora mismo no sabemos lo que ocurre en Cuba porque cortan las redes. Vale, si tienes periodistas ahí dentro, más allá del periodismo ciudadano, periodistas que sepan calibrar, que sepan contar hasta 10. Yo cuando narraba un partido de fútbol, terminaba, al día siguiente veía el comentario de mi compañero que estaba al lado, que escribía para la prensa, y decía, es que esto lo ha masticado mejor. Hace falta gente que te lo mastique, te lo digiera y te verifique lo que es cierto. Porque tú ves una cosa, pero puede no ser el total de lo que está ocurriendo.
Entonces ahí tenemos que demostrar a nuestros hijos que, vale, hay muchas maneras de escuchar música y de informarte, pero los que estamos detrás tenemos que darle la máxima credibilidad a lo que estamos haciendo. Entonces yo, retomando tu pregunta, a los jóvenes les diría, sí, el periodismo es hermosísimo, pero hay que acostumbrarse a no copiar-pegar. Yo estaba director de comunicación en una historia, mandábamos una nota de prensa y un día por error una compañera mandó un error, todos menos un diario publicaron lo mismo, solo ese diario llamó para contrastar. Claro, eso es lo triste. Entonces yo a mis hijos les digo, oye, mis hijos quieren ser periodistas, digo yo, mira, lo mejor es que aprendas a gestionar bien tus impulsos y sobre todo a contrastar lo que haces. Haz poco pero bien hecho, ¿no? Y yo creo que esto es el único mensaje que podemos dar, porque claro, las plataformas se nos van a comer, pero en los años 70 Bagels ya cantaba que el vídeo mató a la estrella de la radio, y no fue así. Sigue habiendo diarios, tal vez el papel morirá, pero sigue habiendo periodistas que tienen que dar una opinión, y que creo que tiene que ser una opinión siempre más masticada, más madurada, y no insultos y gritos. Cuando hacemos de portavoces, de, por ejemplo, políticos, periodistas, de empresarios, y simplemente decimos tal tío ha dicho tal cosa, tal persona ha dicho tal cosa, caemos en el error de dejar el periodismo de lado. O sea, el periodismo es contrastar esa noticia, y solo el que la contraste y la hace bien conseguirá que los jóvenes también le sigan, porque un joven también quiere que le contrastes. Tú actualmente diriges, presentas Kilómetro Cero, que es un programa eminentemente local que se emite en la radio en Madrid, se puede escuchar en toda España, obviamente. Pero háblanos te voy a hacer más preguntas después sobre eso que has dicho tú, que has lanzado bastantes ideas muy buenas, por cierto. Pero cuéntanos qué momento estás viviendo tú en la radio, porque has vuelto a la radio eminentemente local, ¿no? Sí, ahí empecé y ahí he vuelto. Yo empecé en deportes, acabé siendo jefe de deportes y de informativos de la cadena. En paralelo, Luis me puso, aparte de sustituirle a él, a dirigir los programas regionales de Cataluña. Eso fue una escuela brutal porque aprendías a manejar publicidad local, a hacer entrevistas tocando el suelo, pero también a crear programas informativos y también luego a saltar a nacional, de una planta a otra. Estabas hablando para toda España o solo para tu región. Y eso va muy bien, sobre todo los que estamos en Madrid, porque a veces somos un poco mesetarios, solo cuenta lo que pasa en la M30. Entonces, yo siempre he tenido disputas diciendo, no, es que el periodista que tienes tú en Cantabria puede ser un tipo de 50 años que te dobla en experiencia. Atiéndelo porque lo que te cuenta él puede ser importante. Y eso me sirvió. Aquí en Madrid me sirve también, porque me acerco más al plano. En Madrid se habla de todo lo que es nacional, pero pocas cosas que ocurren a nivel local. Entonces, me gusta raspar por los municipios y sacar temas positivos o negativos que no salen en los grandes medios y que los encontramos. Luego también tenemos un espacio de salud, porque bueno, los impulsores del programa pues venden de productos de salud. Entonces, bueno, es verdad que es una vuelta a los orígenes, pero yo siempre me he dado cuenta que en este oficio a mi madre decían, es que tu hijo está con Luis del Olmo, sí, pero el pan lo tengo que pagar igual. Al final lo que importa es comer y lo que importa es hacer tu trabajo. No negaré que la situación económica y social para el periodismo está, pues yo creo, bastante peor que hace 26 años cuando empezamos, pero también creo que hemos de seguir luchando y si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Entonces estoy encantado, me adapté bien a esta circunstancia, el cierre de Punto Radio siendo uno de los jefes pues fue un mazazo, pero tienes que buscarte la vida. He hecho programas de bolsa, he hecho programas de economía, de salud, de internacional y al final pues tienes que adaptarte y aprender. Entonces ese es el mensaje, aprender y adaptarte. Y es un buen mensaje, Jaume. Hoy en día, Jaume, las redacciones, lo has dicho tú antes, lo has anticipado, están escuálidas, porque esa es la realidad. Sí. Y en la radio igual se plancha una corbata, que se fríe un huevo, que esto tú lo conoces bien. A ti te ha tocado hacer de todo, pero hablábamos antes de la situación puntual o del evento puntual que fueron los Juegos Olímpicos, pero ¿cuál ha sido tu momento profesional más feliz aparte de ese? O la época profesional. Este fue un momento que nunca olvidaré y el segundo más feliz fue cuando... Es que además los dos momentos más felices, dos de ellos han coincidido con el nacimiento de los dos de mis hijos. Cuando nace el primer hijo, me llama Luis y me dice que yo era sustituto de él, me dice, te vas para Madrid a firmar contrato de cadena y vas a hacer programas nacionales. Entonces, que eso fue para mí dulcísimo. Pero luego, 4 años más tarde, me llama Luis y me dice, voy a montar una cadena y tú vas a ser el que vaya a Madrid a ponerla en marcha. Y entonces, justo nace mi hijo, cojo el avión para ver a dónde nacer a mi hijo y me vuelvo otra vez a Madrid. Digamos que fueron 2 momentos vinculados a un capítulo familiar muy importante para mí, pero además también profesionalmente fueron de lujo. Es decir, que una persona como Luis del Olmo, que en ese momento era todo, te unja a ti y te diga, tú vas a ser mi camarlengo, como digo yo en broma, el sustituto del Papa,
Y luego la segunda es que no, vamos a montar una cadena, coges a mi mano derecha en temas técnicos y tú y os ponéis a buscar publicidad, emisoras y arrancar la cadena desde cero. Para mí fueron los dos momentos más dulces que he tenido en la radio, Juegos Olímpicos y ese periplo con Luis. Por cierto, me sirvió. Luis me ha enseñado mucho, a mí nunca me ha reñido, me ha explicado las cosas siempre muy bien y me ha enseñado mucho. Y de Luis puedo decir también que he sido el sustituto que más años he estado. Han estado Herrera, han estado los más importantes comunicadores. Yo sin llegar a ese nivel, ni lo llegaré nunca, pero he tenido el privilegio de estar con Luis de sustituto desde el año 2000 hasta el 2013. 13 años seguidos que nadie había hecho hasta entonces. Y para mí también es una honrilla, ¿no? Es decir, porque es verdad que he sido viendo cómo cae una emisora hasta que muere, pero he estado al lado de uno de los maestros. Y que hasta el último día, su mayor obsesión era, por ejemplo, en las tertulias que hubiera un contraste político. Es decir, nos peleamos porque, oye, es que no puede ser que haya dos de izquierdas o dos de derechas a la vez. Tiene que haber uno de cada este fin de semana más un independiente. Hay que poner un juez más un tal porque hay tal tema. O sea, trabajábamos el tema de los tertulianos y de las entrevistas, cosa que después de Luis me ha costado encontrar tertulias y debates en los que haya todas las opiniones sin insultos, con vehemencia, pero sin insultos. Entonces, claro, todo esto para mí fue, te imaginas, un chaval de 20 y pico, 30 años, 30 y pico, le nacen los hijos, se casa y vive el momento esplendoroso del periodismo, ¿no? Cuando Luis se las pega cada día con Gabilondo. Era tremendo. Oye, era feliz. Yo bajaba a trabajar casi, o sea, a mí nunca me ha costado levantarme. Levantaba a las 2 de la noche y saltaba a la cama, pero ya era feliz, ¿no? Lo siguiente. Normal. Oye, el patio político lo has venido a decir tú ahora, lo has anticipado antes cuando te referías a las redes sociales. ¿El patio político está más revuelto que nunca o es que ahora hay más altavoces para revolverlo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el periodismo también ha hecho mucho en esto, ¿no? Yo siempre he defendido que del 11M para acá hemos retorcido mucho el mensaje y el debate. El 11M fue traumático para toda la sociedad, primero un atentado brutal, pero luego lo que vino después, ¿no? Y hay las trincheras que siempre habían estado, las trincheras, pero yo no había visto tales faltas de respeto ni insultos entre compañeros. Yo, por ejemplo, veía siempre que los medios sacaban lo que era noticia. Hoy es noticia y tal cosa. Y salían todas las portadas y lo dábamos todos informativos. Y a renglón seguido, cada comentarista opinaba. Ahora no. Ahora tú coges 10 medios hoy, y eso lo he enseñado yo a los alumnos en la universidad, cógete unos cuantos medios. Cambia en algunos radicalmente los temas. Lo que para ti es noticia, para mí no lo es. Entonces, vuelvo otra vez a lo que decía antes. La manera de ganar credibilidad es diciendo, lo importante es esto. Y vamos a tratarlo. Y vamos a debatir sobre esto. Estas 3 cosas, o 5 o 6 importantes. Y lo demás es aleatorio. Cuando un político te lanza una tinta de calamar, tipo cortina de humo, para que todos hablemos de un tema, tienes que decir, bueno, hay pero está este otro también. Cuando los periodistas nos peleamos entre nosotros como si fuéramos políticos, a ellos les va perfecto. Cuando cada periodista tú lo identificas con un partido o con un político concreto o con un presidente del fútbol concreto, para ellos miel sobre hojuelas. En muchos casos no está ni apenas pagado tanto beneficio para ellos. Y en la política también. No sé si defender el bipartidismo, ¿no? Porque yo vengo de una comunidad, Cataluña, y en Euskadi pasaba, que ellos siempre hemos convivido con 7 o 8 partidos en el Parlamento. Yo he hecho debates en los años 90 y había 7 partidos en los debates. Pero se debatía, se firmaban pactos de unos con otros, derecha con izquierda. Y aquí ha ocurrido los grandes pactos. A partir del 2004 empieza a tensarse la cuerda. Y ya con la llegada de los nuevos partidos, a partir del 2011-12, yo creo que esto se ha vuelto invivible. Es decir, todos son fake news, todos son redes sociales, todos son broncas, todos son insultos. Tú dices una cosa ahora, yo ahora se me ocurre decir algo, una noticia que sea positiva, como puede parecerse a lo que ha dicho un político hoy, me llamarán vendido a ese partido y me insultarán los otros. Luis me decía siempre, cuando el de izquierda y el de derecha se meten contigo o te critican, es que vas por el centro y si es lo que quieres, vas bien. Pero es que ahora es imposible. Es que te insultan por todo. Entonces hay que frenar un poco. Sí, hay mucha crispación, la verdad. Jaume, estamos acabando esta charla. La verdad es que yo me estaría horas hablando contigo porque eres una persona que ha vivido muchas cosas en el ámbito de la comunicación y bueno, pues está claro y lo hemos visto en estos minutos, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta. Yo llevo mascándola mucho tiempo y en tu caso ya lo hemos comentado alguna vez, pero ¿tú animarías a tus hijos a dedicarse al periodismo? A ver, si te digo la verdad, no. Oficialmente no lo haría, ¿no? A mi mujer le digo que no, pero a mí me encanta el periodismo y yo si quisieran ser periodistas intentaría ayudarles. Es verdad que mi hijo, uno de ellos, quería ser narrador de fútbol y le dije, mira,
tú puedes estudiar lo que sea. Si tú quieres narrar partidos de fútbol en fin de semana y voy a poder ayudarte, te voy a poder ayudar, seas periodista o seas empresario. Entonces, yo tengo compañeros, yo mismo empecé trabajando hasta que ya pude empezar a hacer de periodista, ¿no? Entonces, cógetelo como una especie de afición y si un día ves que te renta económicamente, saltas, que es lo que he hecho yo. Ese es el consejo que daría yo. Además, el periodismo hoy en día se puede practicar, pues eso, desde podcast, desde muchos sistemas que no te obliguen a dejar un trabajo. Entonces, haz periodismo a tu manera, disfrútalo y si un día ves que te compensa, pues salta a ello, que es un oficio muy hermoso. Pero si lo haces, intenta ser respetuoso, tómate en serio las cosas. No digo que sea periodismo serio, puedes hacer muchas coñas, pero tomarte en serio lo que haces. Porque mucha gente hoy en día banaliza estas cosas. Jaume, lo dicho, es un placer tenerte por aquí, estamos en contacto y nada, a seguir batallando, a seguir escuchándote nosotros, y nada, a ver si nos vemos prontito, que con esto de la pandemia pues no ha habido ocasión, ¿de acuerdo? Esto es otra de las cosas que te permite el periodismo, quedar con gente. En cuanto pase esto, nos debemos unos cafés tú y yo y charlar tranquilamente. Eso. Te agradezco la entrevista, te agradezco todo el cariño, a los oyentes que la escuchen, pues también les agradezco que hayan tenido la paciencia y esperamos vernos bastantes años más en la radio hasta que esto pase. Por supuesto, Jaume. Un abrazo. Igual, otro para ti. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.